de yoga Sanatana Dharma, que fue el primer sitio en el que oí la palabra alma, ya la había oído, pero era una cosa así vaga que no se sabía bien. Y yo no había, en ningún contexto me había puesto a analizar si era algo o era una expresión poética para aludir a una parte del sentir. Y en la escuela de yoga, pues te cuentan las diferentes cuerpos, así los llaman, que componen o que habita un ser humano. Y está la personalidad, el yo inferior, que tiene parte física, parte emocional, parte mental. Y más allá de esa personalidad, dicen, está lo que llaman en el yoga el cuerpo causal, que sería lo que en la tradición judío-cristiana llaman el alma, que está hecha, dicen, con materia del cuerpo mental, o sea, del mismo plano que el cuerpo mental, y que es un cuerpo que trasciende la personalidad en el sentido de que su duración en el tiempo es más larga. Cuando la personalidad desaparece, ¿no? Porque la personalidad es claro ver, sabemos que existe y que aparece, nace, crece, vive y luego muere. El cuerpo muere, las emociones y la mente también en el yoga nos explican cómo acaban desapareciendo tras un tiempo y el alma perdura más allá. El yoga es una filosofía que ha nacido en un contexto en el que la reencarnación es aceptada y pues explican cómo la información esencial de lo que aprendes a través de las experiencias encarnado no se pierde cuando desaparece el cuerpo en el que has encarnado. La personalidad entendido como cuerpo físico, emocional y mental. Y esa información queda recogida en algún sitio y ese sitio es el cuerpo causal o alma, que por lo tanto trasciende la personalidad y durante varias encarnaciones los cuerpos son diferentes a nivel de la personalidad, pero el alma puede ser la misma y es un hilo de conexión entre esas diferentes encarnaciones, un denominador común. Es también un cuerpo que es transitorio, también tiene un principio y tiene un final, no es esa esencia que buscamos en el yoga, no es esa realidad que no cambia, pero tiene una duración más larga. No sé si esto como introducción os parece bien. Yo sigo hablando hasta que me deis el botón de parar, si queréis. Podría ser eso una explicación así, bueno, pues teórica, ¿no? Desde el yoga. Hay que tener mucha fe para creer eso. No, ¿Cree que sí? Fe, aquí fe no es una palabra que nos guste mucho. Hay un proceso de experiencia, ¿no? Tendríamos que... Teresa. Bueno, no importa que no se grabe, yo creo que es importante la experiencia, más que tener una creencia que podemos confundirnos o creer cosas que son erróneas o que no existen, podemos creer mil cosas. Yo creo que es más fácil ir buscando en la experiencia propia en mí, porque yo en mí ya me encuentro cosas, ¿no? Es decir, yo soy capaz de distinguir los pensamientos que tengo, ¿sí? Hasta ahí llegamos, ¿no? Y lo que es una sensación del cuerpo. Entonces, el alma también tiene su propia expresión en nosotros, ¿no? Yo no sé si... Bueno, sí, voy a decir. A mí me parece que la expresión en mí, voy a hablar en mí, vamos a ponerlo en lo que vivimos, ¿no? Y que seguramente os pasará a vosotros. Una experiencia del alma es cuando alguien se emociona. ¿Os habéis emocionado alguna vez? ¿Podéis recordar? La experiencia de emocionarse, de verdad, que te salen las lágrimas y dices, por Dios, qué cosa más hermosa, ¿no? ¿O qué? ¿Sí? Eso no es la mente, es una sensación diferente. ¿Sabéis lo que hablo? ¿Os pasa cuando os emocionáis? Así de alguna canción en concreto, alguna música, alguna persona, una situación, ¿no? Cuando alguien se reencuentra con alguien, se pone así como pelillo de... ¡Ah, se pone los pelos de punta! ¿No? rogar también a veces. Eso es, hay algo que dices, ¡guau! Que no es la cabeza, no es una emoción sin más, es otra sensación, ¿sí? ¿A qué te ha pasado alguna vez? A mí lo que me ha pasado es de pasar al lado de personas y como que yo las he conocido. También puede eso, sí. Lugares. Puede haber sensaciones. Ese tipo de cosas. A veces puede ser muy delicado porque a veces son películas que tenemos en la cabeza, hay que ver, ¿no? Pero lo que sobre todo es un tipo de emoción bastante más sutil, ¿no? Entonces, eso es una expresión del alma, como para ir encontrando dentro de cada uno de nosotros, ¿eh? Es que es una expresión tan socorrida. Es muy bonita, es una expresión muy bonita. Es una persona sin alma, siempre Ya. es socorrida para decir ciertas cosas, ciertos pensamientos o para llamar a una persona, decir esta persona está ahí. Siempre ponemos el alma o el corazón.
ahí, perdón, ahí está un poco el problema, porque es que alma, todo el mundo habla del alma. Y decía hace poco que una vez en un programa en la televisión vi, no sé si era Rosario Flores, no sé, una de estas, que decía un cantante, le decía, tú sí que tienes alma. Y los demás no, ¿no? Todos desalmamos menos este que tenía alma, qué suerte tenía, ¿no? Entonces la palabra se usa mal, y por eso me parece interesante decir, a ver, porque lo que decimos nosotras, aparte de la experiencia, es lo que hemos aprendido también, ¿no? Sí, sí, Está en las enseñanzas. Entonces, a veces viene bien recurrir a las enseñanzas para ver de qué estamos hablando, ¿no? Y voy a volver a hablar del cuerpo causal, como has dicho, el cuerpo causal. ¿Por qué se llama así? Se llama así porque el alma es la causa de la reencarnación. Reencarnamos por el alma, porque el alma tiene una necesidad de reencarnar. Yo no soy tan... A mí me gusta ser muy práctica y en mi cabeza tengo un montón de imágenes ahí, una cosa un poco rara, pero bueno, que el alma es como una maletita. Yo me la veo como una maletita. Es decir, que es una maleta que tenemos, que está vacía cuando empezamos en el reino humano, es decir, cuando el alma empieza a encarnar, la primera vez que encarna en el reino humano. Sí, porque los animales no tienen un alma individual, eso dicen las enseñanzas, y yo eso no lo he comprobado ni nada. Los animales tienen un alma grupal, es decir, que hay un alma para varios individuos, para varios perros o varios animales. Y cuando encarna en el reino humano, cuando ya ha terminado la evolución del reino animal, encarna como humano y ahora sí se individualiza. Entonces, un ser, un alma, a partir del humano, ¿no? Entonces, como si la maleta estuviera vacía y es un viaje. Entonces, la maleta se va llenando de cosas a medida en el viaje. ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Hasta el final de lo que llamamos la evolución humana, que es cuando te conviertes en Buda. Es decir, cuando ya solo eres el ser, entonces ya no hace falta volver a reencarnar. Y en ese momento es cuando el alma ya muere o desaparece, porque ya no hace falta, ¿se entiende? Cuando la persona no vuelve, o el alma no vuelve a encarnar, pues el alma desaparece. Por eso decía Ainara que es efímera también, porque tiene un principio cuando empezamos a encarnar, cuando encarnamos en el reino humano, y termina cuando llegamos al final de la evolución humana. Entonces, encarnamos por el alma, porque el alma necesita aprender. Es un poco así, ¿no? La función del alma, aunque la maletita. Y, o sea, termina cuando el ser humano ha llegado a su evolución máxima. Eso es, cuando ya no vuelve a encarnar. El alma, ¿no? Cuando el ser humano, cuando el alma ha llegado a esa evolución. Eso es. Sí, pero cuando ya ha aprendido todo, el ser humano ya ha aprendido todo, el ser ha aprendido todo, no el ser, no, la persona, vamos a decir, o el alma. El alma ha aprendido todo. Y ya el Buda, sería el estado de Buda, ¿no? De Turiya se llama también, ya no necesita tener más experiencias, porque ya ha aprendido todo, ha pasado por todas las experiencias de la vida, y es lo que llamamos omniconsciente, es decir, que se da cuenta de todo y ya no tiene nada que hacer en la vida, no hace falta ninguna experiencia. Eso es un tema que tenemos que Pero no se queda en un plano como guía espiritual. Sí, ¿no? pero no necesita alma. Sí, pero no necesita alma. No vuelve a encarnar. Pero no muere. No muere. El ser, la esencia del ser es inmortal. Es lo que no muere nunca. El alma no es que muera, es que ya no hace falta, entonces desaparece. Ya sabéis que si algo no hace falta, no está, no existe. Entonces ya ha cumplido su función. ¿Cuántas reencarnaciones suele tener más o menos? ¿Hay un número de No se sabe. Depende de cada uno. Pero no se sabe, pero yo creo que se cuenta en Depende de miles y cada miles. alma, depende de las experiencias, depende de la vida que has tenido. Esto no se pone en ningún sitio. Yo creo que, no sé, ¿qué pensáis? Muchas. Claro, sí, esa Muchísimas. Son muchas, tengo ese concepto de que son muchas. O sea, El tope, si dicen que es el tope, es que el ser humano llega a un desarrollo de expresión de amor. O sea, no tenemos más que mirarnos un poco todos, ¿no? Dices, yo realmente vivo en ese estado, vivo en ese nivel. Dices, no. Pues me queda un rato. Pues me queda un rato. Entonces, y muchas, se dice que son muchas Pero vidas. miles. Eso es, pero tampoco hay prisa, ¿no? Prisa quiero decir que... Sí, dicen que son muchísimas, porque hemos pasado por el reino mineral, animal, vegetal, humano, muchas, y luego como esto es infinito, ¿verdad? Mineral, vegetal, animal, humano, suprahumano. Sí.
Así que esto debe ser infinito, lo de la evolución. Y desde nuestro punto de vista mental es posible que se nos haga también la sensación de contar en años, en tiempos, ¿no? Pero fuera del reino humano no hay tiempo, entonces no es esa percepción de... Sí, eso es. No sé, preguntas, ir preguntando. Toma, Sí, mira. A mí me parece que hemos centrado muy rápido el tema porque por un lado está la teoría o la información que tenemos de las ciencias que se dedican a estudiar esto y luego por otro lado está cómo o para qué es útil esto, ¿no? ¿Cómo me lo puedo traer yo? Porque te hablan del cuerpo y es fácil. Dices, yo aprendo sobre el cuerpo en teoría y luego lo experimento, ¿no? A través del ejercicio, a través de la alimentación. Yo conozco mi cuerpo, lo voy experimentando. Con el cuerpo emocional lo mismo, ¿no? Por muy analfabetas emocionales que seamos como yo oigo teoría cuando voy a aprender algo y luego tengo cómo probar, ¿no? Cómo hacer los experimentos porque yo siento. Entonces, todo eso que me cuentan sobre las emociones, sobre, pues, me costará más o menos, pero puedo aplicarlo a mi experiencia, ¿no? Decir esto. Con la mente lo mismo, tú lees, pues, o aprendes sobre cómo funciona la mente, ejercicios y cómo los vas haciendo con tu mente y con el alma. Esa es la pregunta igual que habías lanzado al principio. ¿Se puede reconocer? Pues yo creo que ese es el interés que tienen, ¿no? Aprender sobre ello para luego reconocer de entre todo eso que hay dentro de mí, reconocer cuando esas tendencias o esa, como decía aquel que canta, la vida es algo que hay que morder y en cada boca tiene un sabor. Entonces, claro, la experiencia del enfado para mí va a ser diferente que para ti, pero nos podemos entender. Por eso la información, la educación emocional es útil. Sobre el alma también podemos intercambiar información de forma que luego lleguemos a reconocer, espera, esta pulsión dentro de mí, esto se corresponde con... Porque es fácil confundirla, yo creo, con otras formas de sentir. O sea, de eso es lo que yo creo que vamos a hablar ahora, ¿no? Que está guay. ¿Cómo diferencio o cómo reconozco dentro de mí qué es esa voz del alma ese es el tema? Yo creo que ahí sí que es a la vez el tema y el peligro. Es el peligro también, porque muchas veces confundimos. Es que hay un ideal muy romántico del alma también, ¿no? Entonces a veces pensamos que, es que mi alma, yo lo he escuchado muchas veces, es que mi alma me dice, y después la gente hace una trastada después, terrible, pero a mi parecer no deberíamos preguntarnos ni siquiera si es mi alma o no mi alma. No le veo interés en preguntarlo, ¿no? Yo siento esto, pues lo hago. No sé cómo decir. Yo creo que se ve, yo desde mi experiencia, que después, se ve después si pues sí, por lo visto sí que ha sido del alma o no. Pero en el mismo momento me parece peligroso porque casi siempre confundimos, lo emocional con el alma. Entonces la mente nos monta una película, no, que es tu alma, que te ha dicho esto, que tienes que hacer esto, y nos metemos en los berenjenales que para qué. Y a veces no, yo creo que lo mejor es ni siquiera preguntarse, hacer las cosas porque sí y ya está. También la intuición, también a veces puede ser una expresión del alma, también la intuición, ¿no? Que nos dice algo que nos dice vete por ahí, pero también es peligroso. Bueno, yo hablo de experiencia, en cuanto decimos, pues yo no sé si es mi alma la que me dice esto, pues mejor no preguntarse. Sí, podría ser la intuición, un sexto sentido, o eso que se puede llamar también el ángel de la guarda. Son diferentes, el ángel de la guarda, el alma y todo esto es muy diferente. Pero también ahí yo veo un peligro, ¿no? ¿Qué te parece? A veces además suele ir contracorriente, ¿no? Porque a veces alguien tiene un impulso. Algo que tiene el alma es que no suele ser egoísta, cuando la mayoría de todas las cosas que hacemos tienen un fin, aunque no lo veamos, aunque no lo creamos, tienen un fin para mí, yo, mime conmigo, ¿no? Entonces el alma no tiene ese punto y por eso también esa confusión. Y a veces cuando uno tiene un impulso de hacer algo, tiene que ver, me parece a mí, voy a poner un ejemplo, ¿no? Alguien quiere hacer un acto, entre comillas, generoso, ¿no? Y dice, qué bueno ha sido lo que he hecho, ¿no? Bueno, si lo dices desde ahí ya no es el alma, te estás haciendo, quieres sentirte bien, buscas una recompensa emocional, una recompensa en el entorno, otro tipo de cosas, ¿no? Igual que eso va contracorriente porque haces algo y te dicen, ¿pero tú eres tonta o qué? Es que me ha pasado hoy además,
Sí, he ido a organizar una historia para una persona que tal, ¿no? Y he quedado con una amiga y me dice, ¿pero tú eres tonta? Digo, ¿cómo que soy tonta? Yo iba toda emocionada, ¿no? Y, y a veces va a contracorriente, porque alguien hace cosas que desde fuera puede parecer, pues eso, que eres medio lerda muchas veces. Pero es que tú has hecho esa acción, no le has dado importancia, pero cuando viene otro y te dice, eres tonta, ya Claro, tú de repente te estarías trastoca el tema y haciendo dices, mal. espera, eso es. Entonces hay que hilar muy fino en todos los campos, porque a veces también crees que haces buenas acciones desde el alma, se dice mucho, ay, que es desde el alma, una porra desde el alma. Es decir, que no, que estás buscando un interés que a veces no lo encuentras, ¿no? Podríamos coger la misma persona que hace, yo qué sé, que se va a un país en unas situaciones dramáticas a echar una mano, ¿no? Y uno puede ir desde el alma, desde voy a ayudar aunque me deje el pellejo allá, me va a pasar de todo, lo mismo me muero de hambre, cojo disentería, yo qué sé. Y otra persona va a hacer lo mismo y va con otros intereses, a veces no conscientes, ¿sí? Y la misma acción se puede hacer desde muchos puntos, desde el punto de vista, desde el impulso del alma, que es amoroso, generoso, incondicional, y se puede hacer desde el otro punto de vista, es decir, espera, yo aquí tengo una recompensa. ¿Sí? ¿Se puede entender esto, la diferencia en cuál es desde el ego o desde el alma? Pero lo que dice Celine es que es tan sutil la línea desde dónde, ¿eh? Uno se da cuenta. Sí, hay que mirarse bien, ¿eh? Porque a veces Yo no creo que sea tan fácil darte No, cuenta. es difícil. nos Sí, engañamos mucho, A no ser de muchísimo. que lo hagas totalmente por un acto muy egoísta, que entonces sí, ahí ya lo porque- sabes, dices, porque epa, dices, va esto. Mira, pero si no, que tú crees que lo haces porque Sí. te Sí, sale, mira. y a lo mejor cuando a veces nos hacéis darnos cuenta de por qué lo estás haciendo y haces, ostras, ¿por Claro. qué lo estoy haciendo? no es tan fácil, Y nos es muy vamos a difícil. entrar. Eso es. A veces uno se siente muy buena persona y siente que hace todo muy bien y lo hace todo desde el alma y lo hace todo, hoy qué generosa y qué buena gente soy, qué buena persona, y rascas un poco y dices, ah, no, no soy así. Es que me parece que estamos dando Y tú el carácter micro, yo, al coge, alma, contesta. ¿no? Carácter y características del alma. Yo creo Hombre. que tiene carácter y tiene características. El alma es el alma y el alma, entre comillas, pasa de nosotros. Es decir, está con nosotros, pero pasa de nosotros. Yo creo que no. El alma, Si no pasara de nosotros, intentaríamos manipular al alma y el alma no lo podemos no manipular. se puede manipular. No, Primero no tiene ego ni nada. Alma, ¿qué tipo de- No, pero el alma no pasa de nosotros. El alma está aquí. La función del alma, que somos el alma, tenemos un alma. Eso también quería decir antes, me he olvidado. No hay que confundir el ser con el alma. El alma es un vehículo. ¿Vale? A veces me lo confundimos un poco. El alma y el ser no es lo mismo. El ser es la esencia, es lo que no muere nunca. Y el alma, como he dicho antes, que muere, ¿no? Pero el alma no pasa de nosotras. Está aquí para recoger experiencias, para que vayamos aprendiendo. Entonces nos ayuda a aprender. Lo que nos hace el alma nos empuja todo el tiempo. Muchas veces no lo vemos, pero nos empuja hacia situaciones que necesitamos para aprender. Y el alma cuando encarna exactamente en el sitio, en el momento, con los padres, con el entorno adecuado para que aprendamos las experiencias de la vida. Pero en la vida nos empuja a hacer cosas. Y a veces nos empuja a meternos en unos líos que para qué. Y sí. Tengo un ejemplo, voy a dar un ejemplo de... conozco una chica que soñó con un chico que ni siquiera le gustaba, como 4 veces me lo contó, como 4 veces, y no entendía por qué, ¿no? Y al final salió con ese chico y se metió en un lío de años y años con una relación terrible, que lo pasó fatal, pero aprendió todo un trabajo, hizo todo un trabajo de desarrollo personal y fue el alma la que le empujó, porque luego dicen que el alma habla en sueños. En los sueños es cuando el alma te dice, ahí tienes que ir. Si hay un sueño que se repite, es que ahí hay algo. Y es el alma que habla en los sueños. Entonces, a veces nos meten en unos líos de la leche, pero es el alma. Pero el lío de la leche es porque lo necesitamos, porque es el camino, porque tenemos que pasar por ahí para aprender algo y para seguir avanzando y para evolucionar. El propósito es evolucionar en conciencia. Entonces el alma nos empuja, ¿o no? No sé, estoy equivocada, ¿sí? De la vocación. Sí, de la misión y todo. Venga. Hablo yo ahora un poco entonces. Sí, hablo. Mucho. Bueno, yo me parece, por ejemplo, el cuerpo físico es muy evidente, pero por ejemplo el cuerpo emocional no es tan evidente porque ni se ve ni se toca. Entonces, ¿cuándo se vuelve evidente el cuerpo emocional? Cuando hay una emoción.
Es entonces cuando puedes percibir, ¿no? Puedes percibir ira, puedes percibir alegría, puedes percibir afecto. Entonces son en esos movimientos, en esos contenidos cuando lo percibes. La mente lo mismo, percibir la mente, pero los pensamientos sí que se pueden percibir. Entonces con el alma me parece que pasa parecido. El alma como cuerpo, pues es difícil verlo, tiene un contenido. Y cuando el contenido se agita es cuando se puede volver manifiesto. Yo diría que es lo que podemos establecer contacto como para empezar a indagar así en primera persona, ¿no? Toda esa teoría que se habla sobre el alma, como la observo en mí. Entonces, el alma tiene un contenido. Cuanto más vieja sea, o sea, cuanto más tiempo lleve recogiendo información, más contenido tiene. Y ese contenido marca unas inercias. Y esas inercias son observables. Porque se expresan a través de la personalidad. Está ahí y tiñe. O sea, de repente aparecen formas de sentir, formas de pensar, que no provienen de estímulos externos, sino que vienen de una inercia interna. O sea, yo veo el alma como algo muy, tal y como explican el yoga, me gusta, muy aséptico. Es información recogida, también información de cómo va a ser esta encarnación. Como decía Celine, el alma es la causa de la encarnación. Ahí está recogida la información de lo que he vivido hasta ahora. Y también está recogido de alguna forma y organizado mi siguiente paso. También hay quien ayuda a organizar todo esto, parece, ¿no? Hay una inteligencia, hay seres que se encargan. Entonces, en esta encarnación, claro, yo acabo de nacer, mi cuerpo es nuevo, mi mente es nueva, mi sentir es nuevo, y yo, en función de lo que aprenda en mis primeros años, tengo mis ideas, de lo que va bien, de lo que va... Pero luego el alma tiene una información contenida, en general, de todo por lo que ha pasado, ahí marca tendencias, y también tiene una información de lo que voy a hacer en esta encarnación, ¿no? Entonces, tiende a expresarlo. Entonces, una forma de observar es cuando hay tendencias dentro de mí que la raíz no es exactamente, pues, de la personalidad, ni de mi entorno, ni son reactivas, sino que es una inercia interna, que tampoco es ni que lo sepa todo, ni que sea buenísima ni malísima, simplemente es una inercia diferente de las inercias que marca la personalidad y que se expresa a través de la personalidad. Sí, no sé si... Entonces, desde ahí se puede observar, me parece a mí, esas inercias que marca el alma como formas de sentir. Cuando un alma es muy joven, el cuerpo está ahí igual, pero esas inercias son más débiles, es como que se la oye menos, como que a través de mi pensar, de mi sentir, es algo que influye poco, no lo detecto claro, pero cuando tiene más fuerza, aparece con más claridad. A veces aparece un sentir, no tú puedes, yo lo digo así, como elegir entre lo que siento por el movimiento emocional que tiende a fluctuar y tiende a ser reactivo, lo que está pasando ahora me hace sentir una cosa u otra, o mis memorias me hacen sentir una cosa u otra, pero luego hay otra parte de mí que puede ocupar también mi sentir y que es diferente. Entonces, cuando se expresa con mucha fuerza, yo lo vivo así, como que puedo elegir. No es que me quede solo con ese sentimiento que aparece reactivo del momento, sino que también tengo como otra alternativa dentro de mí, que es ese sentir que marca pues esa otra parte, que tiene una característica y es más constante. Así como las emociones habitualmente van y vuelven mucho, pues los sentires que marca el alma es como más consistente. Tú puedes volver una y otra vez y te lo encuentras ahí. Entonces, cuando pasan los años vas reconociendo algo que, joder, está más que lo otro, que va y viene. Hay muchas cosas, muchas sensaciones que van y vienen, y en cambio hay otras sensaciones internas que se mantienen. Lo mismo en el pensamiento, porque todo ese contenido de información que tiene el alma también se refleja a través del pensamiento. Entonces, marca formas de pensar, y no es que sean mejores ni peores que las otras, son diferentes, vienen contenidas desde ahí, y pues también es algo que puedes reconocer, que dices, ahí está esa pulsión, ese empuje que noto, y viene de ahí. Que no quiere decir ni que sea infalible, ni que siempre acierte, porque toda esa información recogida crea inercias. Dices, en vez de actuar según lo que me marcan los gases que tengo por lo que he comido, pues actuar desde esas inercias que crea ese cuerpo más interno es más seguro de alguna manera, tiene más consistencia hasta cierto punto. También es verdad que hay información contenida de cómo me conviene aprovechar la encarnación. Eso es muy importante porque, claro, la vida depende de lo que ya hemos aprendido, pues la concebimos de una manera, ¿no? Estoy aquí para pasarlo bien, estoy aquí para trabajar, estoy aquí para ayudar a mis seres queridos, lo que sea, pero la vida puede ser que no sea exactamente eso. Desde esa información contenida en el alma, puede ser que la pulsión por aprovechar la vida sea muy diferente de lo que yo creo, de lo que yo siento.
Entonces puede no coincidir en absoluto y lo que seguro me va a llevar esa pulsión es atender a pasar por unas experiencias que van a ser un siguiente paso en una cadena que lleva tiempo, un paso lógico, adecuado, con una información que voy a recoger a través de la experiencia que va a complementar a mi formación anterior y que va a encadenar bien con las experiencias anteriores. Voy a pasarlo bien, voy a pasarlo mal, eso no tiene mucha importancia desde ese punto de vista. Yo también, hasta que me deis el botón de parar, ¿eh? Igual tiene que ver también con las habilidades, puede ser. ¿Os parece que puede tener que ver también con las habilidades que cada uno trae, ¿no? Cada uno tiene. Tenemos habilidades diferentes, ¿no? Y a veces en la vida nos educan o nos preparan para algo, ¿no? Dicen, tú vas a ser médico como tu padre, ¿no? Y como tu madre y como tus tíos. Y resulta que tú te enfocas en una serie de aprendizajes, pero tú tienes otras habilidades que no son esas. ¿Sí? Tienes una habilidad para la danza. ¿Y de dónde te ha venido si nunca te han dejado danzar, ¿no? Bailar. Dices, pues porque tu alma tiene lo que estaba diciendo, tiene un aprendizaje y unas pulsiones en función de lo vivido, ¿no? Y unas capacidades. Yo digo, a la hora de ver cada uno, dices, ¿dónde tengo yo el alma? O que, ¿dónde me lo encuentro yo? ¿No? Si empieza a rascar a ver por dónde está, yo creo que tiene que ver con las habilidades que tenemos. Diferentes, cada uno la suya, ¿no? Aunque nos dediquemos a otra cosa, o que siempre hay algo ahí que queda. Y dices, pues ya te la encontraré, seguro que la tienes y no la ves. Esto es como cuando buscas las gafas, que las tienes puestas y no las encuentras, las tienes puestas. A veces la forma de mirar, ¿no? Cada vez los miramos mal y no encuentras. Como te miras mal, ¿cómo te vas a encontrar las habilidades buenas si te estás mirando con malos ojos, ¿no? Entonces hay que mirar un poquito y dices, yo, ¿qué capacidades traigo, no? Así innatas, que me sale, que lo hago fácil, que lo disfruto, ¿qué es eso que tengo yo, no? Pues bueno, puede ser fruto de vivencias vividas, acumuladas y de toda esa información que vamos teniendo ahí, ¿no? Y yo creo que cuando uno contacta con esas vivencias y con ese plan de vida que gestó su alma en su momento, cuando encaja en el camino es como feliz, porque si no estás toda la vida renqueando, tienes unas habilidades, unas capacidades y estás haciendo otra cosa, ¿no? Y cuando encuentras tu huequito, tu caminito, ¿no? Ahí dices, yo resulta que valía para esto lo disfruto, coño, a ver si este va a ser mi sitio, ¿no? Y hay una sensación de plenitud, ¿no? Pues igual por ahí rascando encontramos, podemos sentir, ¿no? ¿Qué es el alma? No sé, digo yo. Es que yo creo que es bastante evidente lo que decías, Ainara, cuando miramos la vida. Para mí fue una de mis las grandes dudas, los grandes interrogantes que tenía antes de empezar el yoga, que me volvían loca porque no entendía nada de esto. Hay gente, ya lo veis en todos los sitios, ¿no? Hay gente que mata y no tiene ningún problema en matar, ¿no? Eso es como el caso extremo, ¿no? Hay gente que mata a alguien porque le ha mirado mal y no tiene ni remordimientos, ¿no? Eso ha pasado. Y si no, y hay gente que saca a gente de la calle para darles de comer y para sanarlos. Entonces, estos son los dos extremos, ¿no? Entre todo esto hay un abanico de situaciones, pero ¿cómo puede ser que haya gente de esta forma y gente de otra forma? ¿O cómo puede ser que haya gente que tiene muchos problemas y yo no tengo tantos? O yo no he tenido tantos. Pues si hablamos del alma joven o el alma vieja, joven significa que no ha tenido muchas vidas, ¿sí? Y vieja que ha tenido muchas. Entonces, cuanto más vieja, más sabia, porque más experiencias, ¿no? Es lo que decía Ainara. Y un alma más joven se expresa menos. Entonces, la cualidad del alma, pues, ¿qué podríamos decir? El amor, ¿no? La compasión, el amor, son las cualidades, ¿no? Y pues en una persona que tiene un alma joven no se expresa tanto. Entonces, no puede matar, es capaz de matar y no pasa nada, pero va aprendiendo. Ahí es como se va aprendiendo, ¿no? Y al final el que sí que ayuda a los demás mucho y desde el alma, nunca mejor dicho, es un alma que ya ha vivido muchas vidas y que ha aprendido todo esto. Le han hecho de todo, le han matado, han hecho de todo y así se va aprendiendo, así se va recogiendo experiencias. Entonces yo creo que se ve un poco así, ¿no? Las expresiones de la gente. Se ve un poco, se puede saber quién es, más o menos, ya tampoco quién es alma joven y quién es alma vieja, ¿no? Se puede deducir, pero se puede... Yo no suelo fijarme, o sea que tampoco... me pregunto, pero bueno. Un viernes, si está aquí, esto es aquí, un viernes. Ya, hay una pista, es una pista.
A mí lo que me dan ganas de decir, yo cuando me gusta la definición de llamas y niyamas, el primer escalón del yoga de Patanjali, como cualidades que desarrolla el alma humana una vez que está madura, una vez que va madurando, ¿no? Porque a través de pasar por muchas experiencias hay un conocimiento esencial que se va grabando. Por ejemplo, la tendencia a no dañar parece que se va marcando de forma inequívoca a través de experiencias. Da igual que experiencias, da igual que el momento geográfico, en qué momento cronológico. Tú cuanto más ruedas, más llegas a la conclusión de que arrieros somos y de que no conviene para alcanzar ningún objetivo dañar ni a los demás ni a mí mismo, porque hay otras maneras. Eso se va grabando con fuerza y eso es relevante. Luego hay otras cosas que se van grabando, como si yo me he dedicado a la música, ¿no? Una vez y luego en una encarnación vamos a poner y luego en otra y luego en otra, pues se va marcando una capacidad, ¿no? Pues dices, tengo un Mozart, que era uno que con 10 años componía, es que es llamarlo y bien. Cállate, Mozart. Música. Si tú te dedicas a algo, pues se va imprimiendo una tendencia en ese sentido que no tiene tanta importancia, así como, o sea, las conclusiones esas vitales, ¿no?, que vienen descritas en los yamas y los niyamas son un paso evolutivo. Lo que yo aprenda de música, o sea, yo voy a llegar igual a través de un montón de vidas trabajando en la música y otro va a llegar sin tocar la música. O sea, no es determinante. Igual hay un alma que atraviesa muchas experiencias vitales y va tendiendo cada vez más a un área, ¿no?, pues por ejemplo a la música, y entonces cada vez tiene más facilidad, y otros que no, otros que tienen un desarrollo más aleatorio, entonces no tienen tendencias o capacidades marcadas tan fuertes, y eso no es importante tampoco, no es determinante, vamos, porque todo eso se va a quedar. La gracia está, el meollo es, ¿no?, eso que queda en los yamas y niyamas no es que te hayas dedicado ni a la música ni a las ciencias, ni tiene que ver con capacidad de no dañar, con veracidad, y todo eso. Entonces, las inercias que ha cogido un alma porque hacía una serie de actividades, pues son inercias que existen, pero seguirlas o no seguirlas tampoco me parece a mí que es determinante necesariamente. Es una cosa que está ahí, ¿sí? Lo mismo que podemos tener afinidades hacia otras almas porque hemos compartido momentos con ellas, pero tampoco tiene un valor esencial. O sea, lo que quiero decir es que a veces, como está más allá de la personalidad, a veces tendemos como a endiosarla mucho, que fuera algo, es lo que es, y es un vehículo muy útil y está ahí, pero con el tiempo yo creo que el ser humano se desarrolla plenamente, como decía aquel de la poesía, cuando yo ya soy el capitán de mi alma, cuando mi voluntad utiliza todos mis cuerpos, incluyendo ese y la información que contiene, para dirigirse hacia su meta evolutiva como ser humano. Todas las inercias que arrastra son características que lo mismo pueden ir bien orientadas que no, porque las inercias como cuerpo que tiene, hecho de materia, aunque sea de materia sutil del plano mental, están ahí, pero no son algo ni esencial, ni determinante, son inercias. Sí, y sí, lo que decías del alma, que es que cuando decimos amigas del alma, gemelas, no sé qué, bueno, no sabemos si existe o no, pero no importa. Lo que quería decir es que muchas veces seguir el camino del alma no es un camino de rosas, no es bonito. Cuando hay una llamada del alma, aunque en el momento no lo sabemos, bueno, yo por lo menos no sabía, porque te metes en unos líos. Por ejemplo, estás en una familia muy racional, muy cartesiana, que no cree en nada de esto, y decides meterte, yo qué sé, a enseñar meditación, por ejemplo, pues tienes que seguir el alma, pero no es fácil. A nivel de la personalidad no es fácil seguir el alma, no es tan bonito todo y tan maravilloso, que no, cuando sigues el alma. Hay una cosa que pasa y es que como el alma tiene sus propias ideas que no tienen por qué coincidir con las de la personalidad, sus pulsiones o sus tendencias pueden coincidir o no con las de la personalidad, pueden coincidir o no con la comodidad, pueden coincidir o no. Entonces van aparte, entonces puede ser bonito o no, me puede gustar, ¿no? A nivel de la personalidad o no. Normalmente yo creo que se puede uno organizar para, sin castigar mucho a su propia psique, pues plegarse un poco a esas inercias, porque lo que sí que me parece es que, sobre todo cuando tiene fuerza, es muy difícil, por mucho que vaya en contra de lo que tu personalidad crea, sienta que está bien, o sienta que quiere, o sienta que es seguro, si tiene mucha fuerza esa inercia, va a ser difícil
no escucharla en absoluto. Te va a llevar a una tensión interna importante. Entonces, pero bueno, normalmente se puede lidiar, ¿no? Tengo una pregunta con respecto a todo esto. Bailara. Ainara, es para ti. A ver cómo la formulo porque te estoy escuchando y me está resonando. ¿Igual? No, sin micro, por favor. Pero así el que Vale. lo oiga, oye la pregunta y... Vale, a ver cómo la formulo, porque tengo un cacao mental ahora mismo que tela. Vale, entonces, ¿tenemos que seguir la voz o el camino de nuestra alma o de nuestro ser? Porque hay... Pero ¿cómo vas a seguir el ser si no sabes lo que es? Pues en eso estamos, intentando conectar con nuestra esencia. Es que igual preguntas a la idea que tú tienes del ser, Claro. que está todavía más difícil de percibir, depende de donde te pongas, ¿eh? Pero claro, ¿desde qué nivel estás preguntando? ¿Desde qué nivel estás viviendo? Ay, Teresa, qué pregunta más difícil. Cada vez me lo pones más difícil. Te los pongas con la mente creyendo que es el ser. No, pero es que ahora mismo me ha hecho así clic algo del alma, el ser, mi personalidad, lo que dice el alma igual va en contra de lo que yo quiero, evidentemente. A mí, por ejemplo, ni me está haciendo cómodo, ni todo lo que has dicho, o sea... Pero ¿no será que el alma es como el mensajero del ser? No sé. Quiero que ¿cómo me lo lo vemos? respondáis vosotras. Claro, es que yo de hecho siempre había asociado el ser con el alma, entonces ahora es como dos conceptos totalmente diferenciados. A mí me parece que, igual que los cuerpos de la personalidad son utilizados por el ser a través de la evolución humana para ir despertando conciencia, el alma es un cuerpo más que es utilizado por el ser para ir despertando conciencia. Y me parece que como seres humanos nuestra tarea es vivir lo más conscientemente que podamos, ¿no? Y apuntar, como dice Madaba, lo más lejos que podamos. Lo más lejos que podemos apuntar es a utilizar la vida para descubrir lo que soy en realidad, lo que no cambia. El alma crece en experiencias, ¿no? Se hace vieja, tiene más información, por lo tanto cambia. Entonces eso no es lo que no cambia. En el camino yo creo que inevitablemente vamos conociendo cada vez más todas nuestras partes y vamos utilizándolas de forma más certera. Y eso es una parte inevitable en el camino, porque llega un momento del camino, al principio vivimos de forma más o menos inconsciente, no vamos dando tumbos haciendo lo que podemos. Y luego, cuanto más aprendes, pues, por ejemplo, a nivel de la personalidad, tienes un carácter, ¿no? Tienes tendencia al aire y vas explotando por ahí, recibiendo los palos o dándolos, y poco a poco aprendes a conocer tu carácter y a gestionarlo, y entonces ya de forma más consciente lo vas dirigiendo, ¿no? Te haces amiga de tu carácter también, no te peleas contra él, pero lo vas dirigiendo para conseguir tus objetivos en la vida de la forma más amable posible para ti misma y más amable posible para los demás. De la misma manera vamos conociendo nuestra mente y cada vez la podemos utilizar mejor para lo que es. Yo creo que de la misma manera vamos conociendo nuestra alma, ¿no? Primero te la presentan y dices, ¿qué es eso? Pero te vas fijando y vas conociendo esa parte de ti como una parte más y de forma natural se va produciendo esa evolución en la que tú dices, y ahora yo todas las partes de mí las voy a utilizar porque las necesito. Las voy a tratar bien, las voy a cuidar, pero las voy a usar para llegar a mi objetivo como ser humano, que es conocerme como soy en realidad, que está más allá de todos los vehículos que manejo. Sí, súper bien. ¿Sí? Sí, gracias. Sí, lo que pasa es que yo creo que la duda que siempre existe, yo creo que es que... No, quiero decir que cuando hablamos del alma, en realidad siempre estamos hablando desde la mente. Entonces, para mí me resulta muy difícil entender un concepto que yo creo que no se puede entender con la mente. Y a la vez se supone que tenemos esas dos partes que coexisten. ¿No? O cuando hablamos, por ejemplo, del aprendizaje del alma. Pero ¿cuál es el aprendizaje del alma? ¿No? Entonces, distinguir qué es la mente o qué es el alma. Sí. Es que, ¿y por qué el alma tiene que pasar a un plano más denso para aprender? Eso también es una cosa que siempre es una pregunta que siempre me surge, ¿no? Ahí está. Sí, con la mente, hay un problema allí con la mente, porque muchas veces cuando pasamos por una situación, decimos, a ver qué tengo que aprender ahí. Y vamos allí con una soberbia mental de la leche, porque no nos pertenece saber qué tenemos que aprender. Y el universo tiene sus normas, sus reglas, no nos pertenece ni tampoco lo podemos saber lo que tenemos que aprender. Eso hay que soltarlo. A ver qué tengo que aprender, pues no, porque
que siempre, casi siempre nos equivocamos. Bueno, hablo desde mi experiencia, ¿no? Entonces me pasa una situación, pues vale, pues igual he aprendido, igual no, no lo sé, el alma lo sabe. Si no he aprendido, de todas formas me va a reproducir, entonces ¿para qué me meto? Porque ahí estamos con la mente, ¿no? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué me dice mi alma? Pues suéltalo todo. Vive. Y yo creo que tenemos que vivir, que es muy sencillo, tenemos que vivir y se encargan de todo, ahí de meter en la maleta lo que hace falta y no, y si falta algo, ¿no? Así como hablo muy básico, pero si falta algo, pues ya nos pondrán las condiciones para aprenderlo y una cosa así, soltar todo eso, ese discurso mental, sí. Pero al final estamos en un plano físico también, quiere decir que la mente tiene que estar integrada también, o sea, y yo creo que ahí es donde radica el problema, ¿no? De no, o sea, si no distinguimos el alma ni la mente, tan fácil no debe ser, porque yo creo que a todo el mundo le pasa, ¿no? Sí, sí, sí. ¿No? Esas son esas dudas que todo el mundo tiene, ¿no? Sí, Distinguir qué es mente o qué es el alma. Pues por eso yo creo que casi mejor Pero igual que olvidarse no, del alma. y además siempre como que yo creo que siempre yo misma, ¿no? Intentas como racionalizar lo que es el alma. Yo creo que eso no, que No. yo siento que no es por ahí. Olvidar qué es eso del alma, ya nos pondrán las cosas, ¿para qué nos vamos a preguntar? Ya nos pondrá ella las cosas, lo que he dicho antes, los sueños, las condiciones, las casualidades, ya iremos viendo, es como fluir, ¿no? Pero olvidarse de, a ver qué me dice mi alma, pues no sé qué hacer en este caso, porque a ver qué me dice mi alma, ahí vamos mal, dejarlo estar y ya se encarga, es que hay un mecanismo ahí, no sé, está muy bien hecho todo, un mecanismo que nos va a ir llevando. No hace falta preguntarse. Aprender, de todas maneras, a veces también la prisa de no aprender es cuando te llegan cosas reiteradas que te hacen sufrir, ¿no? Dices, ¿qué tengo que aprender? Porque ya me pasa y me vuelve a pasar y me vuelve a pasar, pues quieres aprender para que no te vuelva a pasar. Pues yo creo que en este caso hay que hacerlo lo mejor posible, lo mejor que puedas en este momento. Y si no has aprendido lo que tenías que aprender, pues ya lo verás, porque se va a volver a repetir. Entonces la siguiente vez, pues hacerlo de otra manera. Es que es como acierto error, pero no intentar desde la mente a ver qué tengo que aprender. No hay no sé, sí, coge el micro. Yo miraría igual, no sé, un poco cuáles son las expresiones de cada cuerpo, ¿no? Porque claro, vamos con un batiburrillo de cuerpos todos revueltos que ya no sabes cuál es cuál ni qué te dice cada uno, ¿no? Y igual hacer la diferenciación en percibir, ¿no? Con eso, con la conciencia, con eso que nosotros es capaz de observar y darse cuenta, ¿no? De enfocar, de poner foco y ver qué es eso, distinguimos perfectamente lo que es sensaciones del cuerpo de lo que es un pensamiento. Hasta allá nos llegamos. Hace mucho tiempo en otro tipo de seres igual costaba mucho más diferenciar, ¿no? Decir, coño, estoy pensando, ¿no? Es decir, que nosotros ya a estas alturas de evolución distinguimos perfectamente una sensación del cuerpo, ¿no? Una emoción, estoy enfadada, ¿no? Y un pensamiento. Y podemos incluso ya afinar en observar cómo se producen los pensamientos en la cabeza, que esto tiene tela, ¿eh? Tú te pones a mirar así y dices, a ver qué surge, cómo aparecen los pensamientos y cómo de repente me encuentro diciendo, anda, mira, no me había fijado yo que el enchufe cuelga por ahí, ¿no? Es decir, que eres capaz de observar los pensamientos. Entonces, habrá que ver si ese otro cuerpo, que también vamos con todos así en cuadrilla, ¿no? Si ese otro cuerpo, al que llamamos alma o cuerpo causal, tiene también una expresión que pueda diferenciar de lo que es un pensamiento. ¿Sí? Puede ser. Aunque luego con el pensamiento voy a decir, fíjate, ¿no? Fíjate lo que he pillado, o la impresión que tengo. Y es un poco lo que decía, que es esa voz que a veces va en contra de la personalidad, que es un impulso a veces a actuar, a hacer algo, y a veces la mente te dice, pero venga ya, ¿pero qué vas a hacer? ¿Qué dices que vas a hacer qué? Pongo un ejemplo, no sé si me explico, pongo un ejemplo tonto. Tienes una tía abuela, yo qué sé, a la que odias profundamente tú y toda tu familia, ¿no? Y entonces esta persona te dice, oye, que la pobrecita está muy malita, que se está muriendo, ¿no? Y dices, ¿y estás sola? Dices, voy a ir. Imaginaros, que dices, pobrecita, voy a ir, ¿no? Y dice tu madre, ni se te ocurra cómo vayas, que no nos hablamos todos, no te hablo yo. Entonces ya tienes a todos en contra. Y tú vas y dices, que tengo el impulso de ir, le voy a acompañar, ¿no? Y vas por el camino diciendo, joder, según me vea, me va a montar un pollo, me va a decir de todo, me va a echar de allí.
Y dices, ¿cómo me voy a sentir fatal, además? Encima te viene fatal el tiempo, te duele la cabeza. Es decir, todo va en contra, ¿sí? Todas tus voces, tu cuerpo te dice, con dolor de cabeza que tienes, vete a casa, túmbate en el sofá con la mantita. Emocionalmente, tu cuerpo emocional te dice, te va a mandar a la mierda, te vas a sentir humillada, te vas a estar luego peor todavía, te vas a poner peor. Tu mente te dice, a ver qué vas a hacer, a ver qué vas a hacer, dónde vas, porque tu familia está en contra, porque no tiene sentido que vayas, tú sigue tu rollo, mira que le den, que ella se lo ha buscado. Sería una justificación de la mente, ¿no? Y hay otro impulso que dice, no la va a dejar sola. ¿Se puede entender todo esto? El sentido del deber. Pero es todo muy sutil, porque puede ser la mente, ¿eh? El sentido del deber. Puede ser, ¿qué voy a hacer buena? Y yo creo que al final solo nos queda cada uno, si alguien tiene curiosidad por observarse las diferentes voces que tiene, si no, no, que tampoco tiene por qué, pero si alguien tiene esa necesidad de diferenciar voces en el cuerpo, en nuestros cuerpos, en todo ya digo, en toda la cuadrilla que llevamos, porque luego está el ser, y es que hay más cuerpos, ¿no? Pero al menos con estos que nos tenemos más fáciles de percibir, ¿no? Que el ser, que tiene otro trabajito igual un poco más intenso, más afinado, ¿no? Bueno, pues igual nos sirve de por ahí voy mirando, ¿no? Me voy a observar, ¿no? A ver qué voces son las que oigo de esto que llevo aquí, ¿no? ¿Por dónde van los tiros? No sé. O sea, que A ver cómo reacciona. quizá esa dualidad es lo que hace tomar conciencia o conciencia al alma. Es decir, porque realmente, ¿cuál es la finalidad de que el alma encarne, ¿no? De que haya esa dualidad, ¿no? De algo mental y el alma. Claro, Quizá ese diálogo entre uno y otro, quizá es eso lo que hace. no, el diálogo es de la mente. La mente es la que habla todo el rato. Mi pregunta siempre es ¿por qué el alma tiene que bajar a un plano de eso para Sí. tomar conciencia de sí mismo? ¿No? A mí eso es No, el alma, yo creo que el alma lo que hace es organizar todo este circo, todo este tinglao, todo este tipo de vivencias, para que en ese tipo de vivencias vayamos ampliando la conciencia. ¿Sí? Entonces el alma es como el disco duro de un ordenador, ¿no? Entonces en cada vuelta que venimos aquí vamos metiendo datos al disco duro y va guardando la información. Ese es el fin que tiene el alma. Y claro, tiene una información muy amplia. En almas viejas, como decía Celine, la información es muy amplia. Hay mucho material metido dentro de ese disco duro. Por eso hay habilidades, capacidades que uno desarrolla, vocaciones, sensibilidades diferentes. ¿Sí? Entonces va metiendo datos, pero es un disco duro, ¿eh? El ordenador es otra cosa. ¿Sí? Por hacer un símil igual un poco, no sé. Pero quizá esa situación de vivir ese plano es lo que le hace, es lo que le genera ese aprendizaje. Eso es. Encarnamos para vivir experiencias que nos vayamos abriendo la conciencia hasta llegar a saber quiénes somos. Y ahí es ya cuando tocamos el tema del ser, ¿no? ¿Qué somos? ¿Sí? Siempre además desde un concepto muy individual, siempre hablamos, ¿no? Siempre Claro. hablamos del alma, pero a lo mejor hay un ente, o sea, igual Hablamos de la... individual, ¿no? Sí, el alma es individual. Otra cosa es que sea el ser, que el ser no, pero el alma sí, es individual. Ainara, no sé si quieres hablar y tengo yo el micro. Hay una cosa que es un discurso muy intelectualizado el tuyo y en realidad la experiencia de todo el mundo no es igual porque todo el mundo no lo vive tan mental. Hay gente que vive más en el plano mental, entonces piensa en ello y lo razona y es una forma de vivir. Pero hay gente que vive sintiendo más y pensando menos y entonces lo va a experienciar de otra manera. Cada cosa está en su sitio igual, pero cómo yo voy a hacer la vivencia es diferente si yo vivo más desde mi mente, que si vivo más desde mi sentir, que si yo... el alma no tiene capacidad de darse cuenta, ¿eh? El alma no se hace consciente de sí misma porque el alma no tiene capacidad de hacerse consciente de sí misma. Solo hay una parte del ser humano que tiene capacidad de hacerse consciente de lo que sea y también de sí mismo. Y esa parte que tiene capacidad de conciencia y de autoconsciencia es la que utiliza el alma, igual que utiliza la personalidad, para atravesar experiencias y eso quería decir. Sí, yo quería decir que, por ejemplo, lo que has dicho tú, una ilustración de esto, de la personalidad y del alma. Por ejemplo, estáis aquí y son las 8 y la mayoría de la gente que está haciendo ahora, pues está con la cuadrilla o está, no qué sé, ¿no? Pero vosotros estáis aquí porque hablamos del alma encima. Fijaros que no es nada así muy a ojos de la gente no normal, pero de la mayoría de la gente, no voy a decir normal,
esto es una tontería, pero venís, igual seguro, igual, no sé, pero yo en vuestro caso no, hace 20 años no lo diría a nadie, vendría así como escondidas, ¿no? Porque en mi entorno no se podía hablar de esas cosas, pero que vengáis aquí a escuchar hablar de una cosa un concepto tan abstracto encima, un viernes a las 8, pues dice algo. El otro día también, el lunes, llovía, tuve clase a las 8 y llovía, pero llovía un viento de la leche y yo decía, no vendrá nadie porque yo no iría, si no tuviera obligación no iría. Y estaban todas. Y me quedé un poco así, y también si venís a clase para escuchar encima, como dice un alumno, catequesis, me dice, no sé qué de catequesis, es majísimo y le encanta además, pero bueno, para escuchar catequesis, cuando llueve, cuando hace frío, cuando es de noche, y venís aquí, en vez de estar tumbadas delante del sofá, delante de la tele, pues hay algo ahí, ¿no? O sea, eso no es la personalidad. La personalidad está y el cuerpo está en el sofá con la manta tumbadito o cenando tranquilamente, ¿no? Y no escuchando cosas cuando llueve, hace frío, ¿no? ¿Se entiende? Eso es un poco... Yo me acuerdo, voy a una anécdota personal, luego os dejo hablar. Cuando hice el curso de filosofía, bueno, me apunté al curso de filosofía en Cestoa, después del curso de profes y otros cursos, y de repente, la primera clase, Malava empezó a hablar de filosofía, ¿no? De filosofía védica y todo esto, y me puse a llorar. Y no entendía nada, pero es que decía, ¿pero por qué él lloró? O sea, una emoción que fue, y en ese momento dije, eso es mi alma, o sea, porque necesitaba escuchar esto, entonces que se puso como contenta, y hay momentos así, ¿no? ¿Lo has vivido tú alguna vez esto? Sí, ¿no? Sí, tú también, ¿no? Sí, igual que decía un poco al principio, ¿no? Que una expresión es cuando te emocionas con algo, ese tipo de emoción que te sale así de los adentros, que no es una emoción de las que conocemos básicas. Y seguro que lo habéis experimentado absolutamente todos los que estáis aquí. Y si no, recordar cuándo os habéis emocionado con algo, ¿no? Se te pone una cosita así, ¿no? Nos da así una cosita, ¿no? Y dices, ¿eso qué es? Yo creo que pues está para mí que eso contenta. tiene que ver con el alma. Está contenta. Sí, es una conexión con el... Eso es el alma. Digo yo, ¿eh? No sé. O la manifestación del alma. Ángel. Bueno, yo en general estoy de acuerdo con todo, bueno, con casi todo. Pero bueno, luego está también, como ha dicho ella, el mundo físico, el mundo real. Entonces a veces igual hay que aparcar el alma. Bueno, a ver, quiero decir, hay que saber diferenciar muy bien cuando sentimos el alma, bueno, o hablamos del alma, pero luego hay que ir al mundo real. Bueno, a ver lo que es real y lo que no es real, ¿no? Pero al mundo físico. Entonces, a veces, o sea, en el mundo es más fácil si nosotros, por así decirlo, yo creo, sabemos lo que puede ser el alma, pero luego no siempre funcionar desde el alma. Bueno, yo hablo... ¿Por qué no? Sí, ¿por qué no? Pero te pregunto, ¿eh? Así, ¿por qué no? Bueno, pues puedes ver el telediario, puedes ver... O sea, ¿por qué no? Pues a ver, pues puedes ir a, por ejemplo, puedes ir a un bar, o bueno, según con quién te relaciones, según qué hagas. Pero el mundo, a ver, no estoy negando la parte del alma, ni mucho menos, pero quiero decir que internamente también tenemos que saber diferenciar. O bueno, claro, a ver, que no sé si me explico. Yo, por ejemplo, hay que vivir... Que no puedes decir aleluyas por la vida. El alma es el alma y el plano físico es el plano físico. Y estamos aquí. O sea, no estoy negando el alma, ¿eh? Pero quiero decir que a veces el alma igual no puede ser muy práctica. Pero ahora mismo, Ángel, estamos con un cuerpo físico y estamos pensando. Sí. También, así de entrada. Sí. Yo creo que hay que disimular un poco también. Hay que bueno, sí, como se quiera decir. Sí. Me refiero a eso, O sea... Pero hay un funcionamiento en el mundo y si vamos a aleluyas no se hace tonto muchas veces. Si se da a la parra a todo el mundo. Dice, mira, que va de muy no... La palabra disimular me ha gustado. Me ha gustado la palabra disimular. Me ha gustado. Es decir, uno puede ser muy buena gente, pero no vayas de buena gente. Es porque seguramente te va a subir todo el mundo a la parra, disimula. Claro, y es mejor. Y es mucho mejor. Y por ejemplo, el llama de no dañar,
yo lo siento mucho, el no dañar, pero a veces es inevitable. Y por mi propio bien. No, pero hay formas y formas de dañar y de no dañar, pero a veces la forma de protegerte, pues es decir, hostia, ya está. Pero te das cuenta, ya está. Bueno, ¿Te das igual no cuenta? estás dañando, igual simplemente estás Bueno, poniendo sí, límites, ¿no? sí. O dañando, bueno, sí. Lo que pasa es que a No, veces no confundimos- dañando mucho. Eso es, pero a veces también es verdad que tenemos que entrar en las creencias, yo creo, ¿no? Igual lo que tú quieres decir es poner límites y tú piensas que estás dañando a la persona, pero en realidad... Lo que quiero realidad decir, no. eso, que no se puede ir con el alma así. Bueno, Pero será pero porque que la frase esa del el capitán de tu alma, bueno, de Nelson Mandela, tal, que es muy bonito, pero para estos, o sea, es muy bonito internamente para cada uno, pero luego no siempre. Pero a nivel individual, por ejemplo, puedes ir a ver un partido de Atleti y vas con el alma, porque vas con todo, ¿no? Vas a ver un partido, pero allí igual no vas a dañar como... Pues estás con el alma también. Pero también estás con el alma. O sea, no vamos con ¿Y todo. por qué no podrías disfrutar en un partido Eso es. desde el alma y llorar a moco tendido si hace falta, si te emociona? Un cuento muy rapidito es de Madaba, es un tris así de muy rápido, ¿vale? Con esto del disimulo. A mí esto me pareció genial. Contaba que era un pueblo de India, ¿no? Donde toda la gente llega un sabio allá, un sadhu, y entonces ve que no hay nadie en las calles, todo el mundo todo cerrado, y empieza a llamar en las casas, este pueblo abandonado. Y entonces dice uno, no, estamos todos escondidos. Y dice, ¿por qué? Y dice, porque hay una cobra gigante que nos tiene aterrorizados, ¿no? Y no podemos salir de las casas. Y entonces va el supermaestro sadhu, así, y le ve allá a la cobra y le dice, te prohíbo que muerdas, utilizando sus poderes, ¿no? Y entonces se va y vuelve al de un tiempo y ve allí a la cobra en mitad de la plaza, los críos pegándole con palos, echa unos zorros la cobra, todo el mundo dándole patadas. Y le dice la cobra al maestro, ¿te das cuenta de lo que has hecho conmigo? Dice, yo era un ser poderoso, respetado. Dice, ¿y ahora? Ahora mira cómo estoy, ¿no? Y le dice el maestro, te prohibí que mordieras, no que no silbaras. Y tú avisa, tú y cuidadín conmigo. Es decir, claro, no puedes ir de yo voy todo el día con el alma y soy muy buena, te van a dar por todos los lados. Esa sociedad funciona de como funciona, ¿no? Digo yo. Entonces, cuando he dicho lo de disimula, y tú vete con el alma, pero no tienes por qué diciéndole que sepáis todos. ¿Qué va? Disimula. Mansos como corderos y astutos como serpientes, ¿no? A mí me parece, el alma, a través de atravesar experiencias, crece y crece, y cuál es la característica que tiene, que va cogiendo, lo que decías antes, quiero recuperar la idea, de que va creciendo en la capacidad de comprender, de amar en el sentido de comprender. Eso no te quita ni inteligencia, o sea, no te vuelve tonto, ¿no? Ser capaz de comprender más no te vuelve imbécil, ni es que sea más fácil que se aprovechen de ti, simplemente comprender es una forma de ver la situación y es una forma de ver que te impele a actuar además. O sea, el amor es comprendo algo y además me involucro en ello porque lo estoy comprendiendo como si fuera mío. Y después, tu interés, ¿qué más te da? Pero si es de él ya, pero es que como lo comprendo a fondo, eso me impele a actuar y a veces va contra mis intereses. A veces. Entonces, no nos quita inteligencia, no nos quita capacidad de disfrutar, no nos quita ritmo, ni capacidad de bailar, ni capacidad de comer, no nos quita nada. Pero sí que es verdad que a veces el alma, o eso dentro de nosotros que comprende y que te impele a actuar en consonancia con esa comprensión, va en contra de los intereses de la personalidad, ¿no? Dices, es más cómodo estar en casa tumbado debajo de una manta que salir a ayudar a no sé quién, que al final no tiene nada que ver conmigo, pero es que yo comprendo que necesita ayuda, que de esa situación no se sale solo, y comprendo que estoy en situación de ayudar y tengo una fuerza dentro que me impele a ello. Entonces, cuando la pulsión del alma, de esa comprensión que tiende a actuar, choca contra los intereses de la personalidad, ahí dices, es más práctico, ¿no? Más cómodo, más... Pues no es ni lo más práctico ni lo más cómodo, pero ojo, porque yo pienso, cuando pasen 50 años y miremos para atrás, ¿qué me ha salido más a cuentas? Porque lo que en el momento de a veces no parece interesante, resulta que luego es muy interesante, depende de la perspectiva. Que a veces nuestros miedos nos hacen quedarnos con la parte que es más cómoda, más fácil, más... Pero luego merece la pena realmente hacerlo más cómodo. Eso es lo que quería...
De todas formas, si nos pasamos la vida haciéndola cómoda, no ganamos nada porque en la siguiente vamos a repetir, o sea que no estamos perdiendo tiempo, sin más. Si toda la vida, si no escuchamos la voz del alma, si no escuchamos ese impulso, porque tenemos una vida cómoda y no queremos molestarnos, primero vamos a sufrir porque se sufre mucho cuando el alma habla. Eso también quería hablar antes. Cuando el alma se expresa y ya quiere, necesita que hagas algo, hay sufrimiento para que aprendamos, para que nos movamos. Por ejemplo, hay mucha gente que empieza en el camino espiritual, digo, en yoga, pero en todo, por sufrimiento, porque sufre, ¿no? O sea, y es porque el alma necesita ya expresarse, el alma necesita evolucionar, ¿no? Y dar un salto. Y si tú no te mueves, si tú no te buscas la vida, si no empiezas a caminar en el sentido del alma, sufres. Entonces, hay gente que prefiere sufrir, que le parece más cómodo, pues sufrir, no, está muy bien, o sea, cada uno, si quiere sufrir un poquito ahí, pero todo el tiempo, está muy bien, pero de todas formas, en algún momento se tendrá que poner en marcha, o en esta vida, en otra. Entonces, la manera del alma de sacarnos de ahí, de nuestra zona de confort, es el sufrimiento, ¿no? Y que a veces son cocos, ¿eh? Que a veces eso, el alma te saca algo te saca de la zona de confort y parece que va a ser la de Dios y que va a ser horrible, pero luego no es para tanto nunca. O sea, que al final lo que te frena de hacer lo que te empuja a la comprensión suele ser miedo a algo, que no es para tanto luego cuando vas y lo haces, lo que pierdes, o sea, que sale a cuentas, vamos. Yo las veces que a veces dices, va, pues me la juego, pues lo hago, pues... Y yo creo que sale a cuentas, Sí, eso es lo que crea. Ganas. Sí, y iba a decir otra cosa que no me acuerdo. Sí, la expresión del alma. Cuando decías tú cómo se expresa el alma, cómo sabemos que alguien se expresa desde el alma, pues eso, el amor, por el amor y la comprensión, ¿no? El amor que no es cariño, que es amor, es ayudar o, bueno, hacerlo porque es justo y necesario, como dice Melaba. Pero eso, me encanta lo que has dicho porque eso no significa que no podamos poner límites, no es poner la otra mejilla, ¿eh? Aunque lo hagas con amor hay que poner límites, como decía Teresa. Y ahí Rudra, creo que fue Rudra que dijo un día, se puede mandar a la mierda con amor. Y es verdad, es decir, límites. Ya no quiero estar más contigo, creo que tenemos que separarnos, por ejemplo, con amigos o lo que sea, pero se puede hacer con amor, porque es justo y porque es necesario en este momento. Entonces, bueno, me separo, o me voy, o por amor. De hecho, crecer en comprensión hacia una situación o hacia algo también es crecer en comprensión hacia mí mismo, que soy parte de la película, ¿no? Entonces, no hay por qué... O sea, normalmente cuando creces en comprensión no es que te dejes más... O sea, es desde otro sitio que obviamos nuestras necesidades, nos ponemos en plan esclavos de las necesidades de otros. Eso suele ser más desde compulsiones, desde emociones más o menos atascadas o así, pero la comprensión no nos hace nada de todo eso. Y además es que es... una de las características que tiene es que no es direccional, ¿no? Si yo te quiero a ti, si te odio a ti, y a él ni le quiero ni le odio, pero la comprensión es multiabarcante, también se dirige hacia mí mismo, o sea, de forma inevitable me voy a comprender a mí mismo como una parte más de la situación y me voy a tener en cuenta como una parte más de la situación. ¿No? ¿Preguntas? No hemos hablado de familias del alma. ¿Habéis escuchado alguna vez esto? Familias del alma, ¿no? Hay un libro que si os interesan estos temas, y a mí me parece interesante, se llama, ¿cómo se llama? Esta y la otra, lo tengo aquí, creo. Lo he dejado a alguien. El plan de tu alma, eso. Hay un libro que es El plan de tu alma y el otro de Muchas vidas, muchos maestros. ¿Conocéis, no? Ahí en el plan de tu alma dice que las almas, bueno, está como muy ilustrado, ¿no? Pero ¿por qué está tan ilustrado? A mí me chocó un poquito, si no lo hubiese recomendado Malaba no lo habría leído, pero porque es como, parece que las almas están ahí en un sitio y se reúnen en un despacho antes de encarnar, es así en el libro, ¿no? Y se reparten los papeles, y son familias de alma. Entonces, es así para que, o sea, lo ponen así en el libro para que la mente entienda, porque si no se entiende, es todo con vibraciones, así, no es que se junten ahí con sus patitas y van ya, no. Pero bueno, la idea es esa, ¿no? Las familias del alma serían almas que van juntas, encarnación tras encarnación, o se vuelven a encontrar, a veces no son encarnaciones seguidas, pero normalmente van juntas,
y van, cada persona, o cada alma, no persona, cada alma de la familia está aquí para jugar un papel en la siguiente encarnación, pero para que alguien aprenda de otras cosas, aprenda otra cosa, ¿no? Entonces se van repartiendo los papeles, eso es lo que se llamaría familia de alma, ¿no? Que reencarnan juntos, pero se cambian los papeles, pues tu madre puede ser tu hija, o tu padre, o yo qué sé. Bueno, sería eso. ¿Qué quieres decir? Pero también aquí me parece importante decir, no sé, que esto no es importante. ¿Y por qué digo esto? Porque hay muchos rollos mentales, mucha gente que está muy mal por todas esas cosas, ¿no? Porque le dan muchas vueltas a la cabeza, a ver si es de mi familia del alma, a ver si es mi alma gemela, a ver si he encarnado yo para que mi madre aprenda, no sé qué. No, eso no es interesante. No me parece interesante. Lo único que tenemos que hacer aquí es vivir, ¿no? Y ya está. Vivir una cosa tras otra, un paso tras otro, y ya está. Y dejarnos de todo eso. Luego ya, ¿a que sí? ¿No? No sé. ¿Cómo lo ves? ¿O cómo lo ves? Que no es interesante. No es que no sea interesante, pero no nos ayuda. No ayuda. La mente nos puede hacer unos juegos con esto y llevarnos a unos callejones tremendos, ¿no? Sí. Entonces, eso. Vivir y ya está, lo que hay y ya está, ¿no? Sí. No obsesionarse con las cosas. ¿Y ahora quién será? En la otra vida resulta que mi madre igual... ¿Qué sabes? ¿Qué más te da? ¿Qué más te da? Hemos tenido tantas vidas y las que nos quedan, ¿no? Habrá que ver qué hacemos con esta. Tenemos la oportunidad ahora. Estamos aquí vivos, con dos patitas, con un cuerpo físico, emocional, mental, un alma, un todo, el ser, aquí todo el pollo. Pues vamos a sacarle jugo a esto, ¿no? Digo yo. Y toda esta información yo creo que puede ayudar a sacar jugo realmente, porque lo mismo que puedes usar estos temas para hacerte pajas mentales, también puedes utilizar bien la información de forma práctica y, ¿no? Dices, como tengo un alma y he vivido muchas reencarnaciones, ahora quiero recordar mis encarnaciones pasadas, ¿no? Por ejemplo, que parece como muy interesante y un juego muy... Pues si sirviera de algo recordarlas, probablemente las recordaríamos. Pero hay una parte práctica que se puede utilizar del conocimiento al que estamos dando vueltas, ¿no? Que te puede ayudar a discriminar, te puede ayudar a hacer mejor tu día, a tomar mejor las decisiones, a navegarte mejor por dentro cuando aparecen diferentes pulsiones, diferenciar de dónde viene cada una. Se puede usar bien, como todo el conocimiento se puede usar bien o se puede usar pero raro. se puede usar bien por un tema concreto. Yo creo que eso es lo interesante, ¿no? Que yo creo que eso es lo interesante, ¿no? Yo creo que sí. Es verdad que puede haber... Poder discernir y utilizarlo para nuestro provecho, Sí, pero sin... para nuestro mayor bien. Pero para fines terapéuticos a veces puede estar bien saber si hay un bloqueo, pero si hay un bloqueo muy grave en tu vida, algo que no se entiende, a veces se puede ir mirando, hay gente que puede hacer esas cosas, pero solamente para una cosa. Yo recomiendo, no que te cuenten tus vidas pasadas, ¿para qué? Una pregunta no es interesante. Es una pregunta de ego a veces, a ver si te lleva algo importante. No, yo no me refería a conocer vidas pasadas, me refería a lo que había comentado Ainara, de conocer todas esas partes de los cuerpos que tenemos para nuestro provecho y para nuestro mejor estar y pasar. Y con eso tenemos suficiente. Es tener libro de instrucciones. Exactamente, el manual, para tener un manual. Todo lo que llevo, ¿no? Conmigo, ¿cómo funciona todo esto? Pues si tienes la información, si sabes cómo funciona, tienes poder sobre ello. Sí. Y al menos esas preguntas que nos llevan a la desesperación de ¿y esto por qué me pasa? ¿Y esto por qué es tan terrible? ¿Y por qué la vida es no sé qué? Pues igual vamos encontrando respuestas, ¿no? Y, joder, a mí me parece que cuando uno tiene preguntas, encontrar respuestas, muy bien. O formas de interpretar que nos ayuden, porque a veces lo que está pasando no es terrible y lo vivimos de forma terrible y cambiar el enfoque y dices, hostia, si resulta que está guay, ¿no? O sea, está muy bien. Mirarlo de forma que no te sientas mal con lo que está pasando. Que a veces no hay necesidad. Ese ir a para algo, ¿no? Cuando siempre hemos vivido las cosas que nos pasan como una tragedia, como te ha tocado, ¿no? Te vas a probar, te ha tocado algo, habrás hecho, habrás pecado en algún momento, ¿no? Y de repente encontrar que tiene un sentido, una lógica, ¿no? Y eso da, y que es para algo que estás creciendo, que estás expandiéndote, ¿no? Que la conciencia, sí, pero sin obsesionarte en el porqué, ¿no?
¿Cuál es la razón por la que estoy viviendo esto, no? Tiene un sentido y es un aprendizaje. Porque No ya- es un castigo, porque los que somos más mayores tenemos todavía influencias de la educación es un castigo, ¿no? Lo que te pasa. La gente más mayor, ¿a qué nos pasa? Que tenemos todavía ese tipo de cosas de... Entonces no es un castigo, ni te tocó el boleto en la lotería, te tocó a ti, y no se sabe por qué, ¿no? No tiene un sentido, está todo ordenado. Y el objetivo es la objetivo no es dicha. aceptarlo. ¿Eh? Aceptación. El objetivo al final de la evolución es no sufrimiento. Estamos sufriendo el sufrimiento es emocional. Superado esta etapa humana, no hay sufrimiento. Qué bueno, ¿no? Si es así. El aceptar no puede ser mental. También hay un juego allí porque aceptar Sí. todo el mundo, es que se habla mucho de aceptar. A mí esta palabra, porque se habla de aceptar, entonces yo acepto, pero desde aquí la mente, Sí. no, eso no es No aceptación. funciona. Aceptar es totalmente, plenamente, enteramente, es desde ahí, desde el alma, y esto yo no creo, desde mi experiencia yo no puedo decidir ahí, lo acepto, desde aquí lo acepto, no, porque es desde la mente. Entonces yo creo que vamos aceptando sin darnos cuenta, pero trabajando otros aspectos, con la meditación, trabajando en la meditación lo que trabajamos es que el alma cada vez, el ser se haga más presente, que el amor sea cada vez más grande. Entonces ahí cuando el amor se desarrolla, cuando la conciencia se desarrolla, ahí sí que viene la aceptación, pero viene como una consecuencia. Pero si nos podemos decir, es que tienes que hacer, hay gente que se especializa en decir, es que tienes que aceptar. Si digo, acepto, vale, acepto, y hago todo lo que tengo que hacer, y digo frases y todo, y ya está, ya he aceptado. No, Ya, yo creo que tienes que comprender. Esto no es aceptar. Es que yo no creo que... No, yo creo que hay que comprender. Eso es comprender. El tema es comprender, más que aceptar. Porque a veces, bueno, algo habrá sido, ya está, no estás comprendiendo. La comprensión abarca mucho más. Y la comprensión integra todo al final, ¿no? Entonces, te pasan las cosas, yo creo que porque estás viviendo. Porque si no estaréis en este mundo no te pasaría. Claro. Eso es lo principal. Por eso hay que vivir totalmente. Por eso hay que vivir totalmente y todo lo que hay, todo lo que se presenta. Porque vamos ganando experiencia. Si no hago nada, si me quedo en el sofá, mi alma no aprende nada. Entonces, ¿para qué? Pero por eso tenemos que aprovechar y vivir todo lo que nos llega. Y no sé qué, quería decir otra cosa que no me acuerdo. Sí, la mentira. Ay, no me acuerdo. Sí, que a mí hay una frase, justo una cosa, luego hablas tú. Hay una frase, una pregunta que a mí me gusta mucho, que la uso mucho, es cuando me pasa algo de todo, algo desagradable, digo, ¿dónde está la bendición? Y es que siempre hay una bendición. Entonces, bueno, a mí esa frase me ayuda mucho. Y no la encuentro, muchas veces no la encuentro, porque hay momentos que dices, aquí no hay ninguna, de lo que veo aquí, ninguna. Pero luego vas viendo, es que todo es muy sencillo. Si vamos viviendo, simplemente vivir, sin hacer todas esas preguntas, porque todo se va haciendo. Porque incluso en los momentos más difíciles, más dolorosos, después de un tiempo vas viendo que sí había una bendición. Pero siempre hay, o sea, confiar en que hay una bendición, siempre. Bueno, no sé, a mí me va bien esa frase, no sé. Os la dejo si os gusta. Y cuando se dice me rindo a lo que es, ¿qué Habla ya, Teresa, ¿eh? Me rindo a lo que es, ¿qué significa? Sí, no sé, es que no sé dónde estás. Es muy difícil. ¿Por qué no te has puesto aquí? Para ti, Pues aquí, mira, aquí hay sitio. para ti, ¿qué es me rindo a lo que es? Para ti, ¿qué significa? un poco lo que has dicho de comprender, Ya. comprender lo que pasa, ¿no? Un poco... Ya, es que puede haber dos formas. Siempre hay que ver desde dónde lo enfocas, ¿no? Porque puedes decir, me rindo a lo que es desde un punto de vista mental o emocional. Dices, yo me rindo a lo que es, sea lo que Dios quiera, a correr. Como una falta de coger responsabilidad de tu vida, ¿no? Puede ser una huida. O puede ser realmente desde qué punto una rendición absoluta a todo, a lo que pase. Claro, tienes que ver desde dónde lo dices. ¿Sí? No es lo mismo que lo digas desde un punto que desde otro. ¿Se puede entender esto? Nos podríamos ver desde qué punto decimos las cosas, ¿no?
Entonces, a mí me parece interesante el ver desde dónde siento, desde dónde digo, porque a veces digo unas cosas desde un sitio que yo me creo otro. Sí. ¿No os pasa? Mira, a mí, yo me encuentro, decir, Haciendo... me rindo, pero a ver si me pasa algo bien. Eso es, sí. Dices como con la boca pequeña y dices que sea no sé qué, ¿no? Dices... ¿no? Claro. ¿Sabes lo que pasa? Que no funciona. Claro, no funciona. Y cuando no puede ser desde la mente la rendición. Claro, y cuando detrás está el sentimiento de tengo miedo y voy a decir esto, ¿no? Porque como me da mucho miedo enfrentarme a lo que pasa o me da mucho miedo tener que tomar una decisión, yo me rindo a lo que es, allá tomar por saco y le cargo la responsabilidad al universo, a Dios, a lo que tú quieras creer, ¿no? Pero el motor de lo que estás diciendo es el miedo. Tú no te estás rindiendo a nada, te estás cagando de miedo. Claro, pero tienes que saberlo porque lo vas a saber. Desde donde lo dices, lo sabes. ¿Sí? Ahora ya que Teresa ha hecho el trabajo sucio, que es el importante, ya que estamos en una escuela de yoga, a mí me dan ganas de hablar de la parte bonita de esa frase tan bonita de me rindo a lo que es, que la podemos usar mal, pero bien usada, ¿qué significa? Hay frases que funcionan muy bien porque tienen mucha verdad, claro, hay que entenderlas bien, pero me rindo a lo que es, ¿qué significa? Que me estoy dando cuenta de que lo que es, en externo lo que puedo ver, es la expresión de lo que es a otro nivel, existe. No tiene ningún sentido pelearse contra lo que existe, ni necesito pelearme contra lo que existe para estar bien. En un universo compositivo en el que yo soy libre para crear lo que quiera, trabajando a través del tiempo, eso es verdad, pero no tiene sentido combatir nada, ni combatirme, sino me rindo a lo que es. Rendir como ese proceso interno de me abro completamente y no siento la necesidad de pelearme contra lo que es lo que existe. Puede ser genial esa frase. Es confianza además, pero es muy devocional. Tiene que ser desde la devoción. Tampoco pasa nada si lo decimos mal y de repente lo dices, me rindo y dices, a ver si me toca algo bueno. No pasa nada. No podemos esperar a hacerlo todo perfecto para hacer las cosas. Vamos probando, nos equivocamos, metemos la pata, nos caemos y da igual, seguimos. Vamos a... Eso es. Hay que jugar, ¿no? Hemos venido a jugar. Sí. Y hay cosas que son tan verdad que funcionan bien aunque las digas mal. Porque yo, por ejemplo, es verdad, tengo una amiga que tiene un problema de salud mental y entonces tiene la fobia de que si el que está en su presencia no tiene los zapatos del mismo color que ella, va a ocurrir una hecatombe, ¿no? Entonces, si esa persona se dice a sí misma, no pasa nada porque mis zapatos sean de otro color, no lo siente así, pero aún así, eso es verdad y eso la va a ayudar, aunque ahora mismo no lo estés sintiendo. Entonces hace repetirte algo que no lo sientes, pero que es muy verdad, está muy bien, porque te va a llevar a lo sano. Porque todo lo demás que ella tiene dentro que siente es una mierda que la lleva a una mierda. Porque es falso, es una pesadilla que está viviendo, ¿no? Entonces, hay cosas que son muy verdad y aunque todavía no las sienta, pues, como dice Madaba, tú haz como sí hasta que sea. Disimula, ¿no? No por disimular, no en el sentido de disfrazarnos, porque claro, si lo cogemos mal, si tú te disfrazas de algo, no estás faltando a la veracidad, eso estás gastando tu tiempo y tu energía en construir un disfraz de cara a los demás o de cara a ti mismo y eso no va a valer para nada. Pero si yo empleo mi tiempo y mi energía en convertirme en eso porque sé que estoy distorsionada y quiero llegar a eso, porque de alguna forma, aunque sea intelectualmente, sé que es verdad y quiero llegar a hacerlo cuerpo en mí, no es que me esté disfrazando de ello, es que estoy haciéndolo cuerpo en mí, lo que es un proceso de varias etapas, entonces estoy en ello. Todavía no lo siento con todo mi cuerpo, pero ya lo sentiré. Pero me abro la posibilidad de que eso es así, porque hay algo ya que me dices por ahí. Es como, por ejemplo, el agradecimiento. En clases yo hablo mucho del agradecimiento porque me parece la técnica más fácil y más increíble para subir la vibración para todo a la mañana. Pero al principio no se siente, ¿eh? Yo cuando empecé, porque me habían dicho que era bueno, y estaba así y decía gracias, pero no sé qué, y decía que eso es una tontería. Y lo hice sin sentir, hasta que un día empiezas a sentir y luego sí que ves que es ¡buah! Como las maravilloso. clases de terapia. Eso, no sé, no he ido nunca, tú sí. Te ríes y no te hace gracia, pero al final te acaba haciendo gracia de tanta risa. Sí, sí.
y lo haces mal, pero hay que seguir y seguir hasta que sea... Sí, Me ha sea. encantado la frase de me ahorro la posibilidad. Hombre, al final cuando repites algo muchas veces, lo que haces es generar un circuito neuronal que al final va a producir una forma de funcionar por otro carril que va a producir esa emoción también. Sí. El tema es cómo lo haces, ¿no? Dices, voy a repetir esto insistentemente, aunque no lo sienta, porque eso va a generar un circuito neuronal que va a ser más potente que el que tengo ahora, ¿no? Entonces, bueno, eso sí que va a hacer al final que tengas una autopista. Pero a mí sí que me parece interesante ver, es como yo decido o yo intento ver, ¿no? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Desde dónde lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Con qué autenticidad lo hago? ¿No? Que al final te da pistas. Pero si ves, me parece importante decir que si ves que lo haces desde el ego, desde lo peor de lo peor, da igual. Eso, pero si lo sabes, dices, lo hago desde el ego, ¿no? Pero Eso. voy a repetir esto, aunque sea desde el ego, porque sé que genero unos circuitos nuevos, ¿no? Eso es, da igual, hay que seguir. Aunque, Sí, pero lo sabes, dices, lo hago así porque esto funciona así, ¿no? Como tengo las instrucciones de cómo funciona el tinglao. Sí, es mucho peor decir, es que yo lo hago desde el amor y hacer una cosa terrible desde el amor. O sea, creérselo encima, pues es que creérselo. Te lo voy a decir terrible. porque soy muy sincera. Sí. Mi alma me dice que... Te lo digo porque soy muy buena y muy sincera. Dices, anda, cállate. ¿No? Dices, ¿desde dónde decimos esto? Dices, desde lo peor. Hombre, no vamos a pensar siempre mal, porque igual lo que intentamos decir es que si a mí me pasaría esa misma situación, me gustaría que tú me lo dijeras. O sea, tú le estás diciendo eso con un aspecto de que te revuelva si te pasa algo que te lo diría esa misma persona. Pero se puede decir de una forma u otra. Primero no dañar a Gimsa y luego ya. Te va a decir una cosa mala, pero igual depende de la persona que lo reciba. A mí me da igual que si me lo dice desde el punto de vista egoísta o mal o lo que sea. Lo que quiero, si yo quiero, me ha hecho un bien diciéndomelo, me da igual. Te ha hecho un bien, sí, pero... Entonces... Yo opino eso. Bueno, ¿tenéis preguntas? Yo tengo una pregunta, es relacionado con lo que has dicho antes de las familias del alma y hemos mencionado también lo de las almas gemelas, ¿no? O sea, esto en realidad como el concepto es básicamente el mismo. Dicen las almas gemelas, hay muchas teorías y muchas historias. Dicen que son almas, que es un alma o dos almas, ¿no? Que eran así, que estaban juntas y se separaron y entonces se encuentran al final a lo largo de las vidas. Bueno, pero ahí, ahí hay un mercado. No sé. Es muy fácil decir, es que eres mi alma gemela, ¿no? Hay gente que dice, es que somos almas gemelas. Ahí también es desde aquí, no hay... Entonces, sí que dicen que sí que existen esas almas que estaban unidas, se han separado y se van buscando a lo largo de las vidas, ¿vale? Pero yo me imagino que no hay... Es muy raro que te encuentres con tu alma gemela, cuando somos 8.000 millones, no lo sé, no tengo ni idea, pero es como un término para evitar, creo, ¿no? Porque te puedes meter en unos líos con esto. Para ligar igual sirve. Pero luego... Porque igual, yo también he oído por ahí, esto no lo sé, lo he oído por ahí, claro, que tu alma gemela, igual encuentras tu alma gemela y crees que esto va a ser, ¡ay, una cosa hermosa! Y te va a meter te va a destrozar la vida. Es para aprendizaje, Tienes ¿no? aprendizaje y se te vas a enterar, hija. ¿No? Y dices, "Jo, esa idea romántica de, ¡ay, las almas gemelas! No, ¿Se ha juntado el hombre con las ganas de comer? Pero eso ya estamos, ya nos hemos juntado el hambre con las ganas de comer, ¿no? Los vínculos que tenemos ya están conectados, ¿no? ¿No tenéis la impresión de que ya estamos conectados con los vínculos que tenemos? Yo quiero decir algo respecto a las almas gemelas, que no sé si puede ser también esto. A veces hay almas que ya han pasado por procesos juntas y tienen, o por la carga que llevan, les decimos, el alma acumula conocimiento, impresiones, tiene tendencias que como que encajan muy bien, son muy compatibles, en el sentido que es muy fácil, muy armónico, muy... Sí, o sea, la experiencia es de
muchas veces cuando nos relacionamos con otro hay partes en las que hacemos una interacción armónica y es fácil co-crear y es fácil estar bien y es muy agradable, y hay otras partes en las que hay disonancias y ahí suele hacer trabajo, ¿no? Entonces, si te encuentras con alguien con el que hay muy pocas disonancias, pues yo creo que las almas gemelas igual puede ir por ahí, ¿no? Yo encuentro, por ejemplo, una pareja en la que esa unión masculino-femenino se da de forma muy armónica y no hay disonancias, y porque la carga que traemos es muy compatible, es como que encaja uno con otro. Y puede ser muy agradable. Y puede pasar, lo que no quiere decir que la vida está hecha para descansar agradablemente en una interacción armónica, porque parece que realmente la vida está hecha para dar el siguiente paso, ¿no? En mi desarrollo. Entonces, puede ser que en mi siguiente paso en el desarrollo probablemente no se va a producir en una interacción que ya es súper fácil, súper armónica, porque ya todo encaja, porque hay poco aprendizaje se da en realidad. Pero se da una situación muy agradable, ¿no? Está bien. Y luego tampoco no idealizar, como decía Dani Rovira, que hacía chistes con esto. Decía, es que igual mi alma gemela es una rumana y me la he cruzado y estaba sacando ahí de la basura el carro y no la he reconocido. Pues puede ser, porque claro, sí. Lo que sí está claro es que lo habéis visto en vuestra vida seguramente, hay almas, o sea, hay personas, vamos a decir, almas encarnadas, que pasan por nuestras vidas para un propósito, para enseñarnos algo. Eso no lo vemos en el momento, de todas formas no importa, ¿no? Pero luego sí que yo lo he visto, gente que viene para una situación y de repente un día parece que se ha resuelto la situación y se va. ¿A que sí? Eso sí que es desde el alma, son almas que se encuentran y para una situación, porque los dos tienen un karma correspondiente, y luego se van. Y sí, eso ocurre, ¿os ha pasado esto alguna vez? O en esos acuerdos que hay de almas antes, dices, a veces tal figura en mi vida está ahí y me da seguridad y es como un apoyo, ¿no? Es como acuerdos de estamos en posiciones ocupando, haciendo un servicio para... Quiero decir que eso... Sí, y eso tampoco hay por qué hacerse pajas mentales con ello, porque si uno se calma un poco, se puede aprender a observar desde ahí. Lo mismo que decías, se puede ver por la pinta si uno es un alma... La verdad es que tiene sentido relativo ponerte a cuscusear el vecino, pero de cara a ti mismo, a tus circunstancias, sí que podemos observar más desde aquí, ¿no? Si bajamos un poco, calmamos un poco el nervio, pues realmente esto te paras un poco a ver, ¿no? Cuantos más años es más fácil mirar las situaciones de otra manera, todo lo anecdótico se va como cayendo y queda como un sustrato de realidad de las experiencias que has ido atravesando, el papel que hemos jugado cada uno. No un jueves cuando te acababas de levantar y leas, no, sino de forma consistente la tendencia. Pues ahí se puede aprender viendo desde atrás, pero no en el mismo momento, porque cuando tienes un conflicto con alguien, empezar a preguntar, a ver si será un alma que tengo un karma con él pendiente y tengo que resolverlo. No está eso. Pero después sí se va viendo un poco cómo han ido confluyendo las cosas. Es que está perfecto todo. ¿No ves que la gente se va presentando y las situaciones para que vayamos como sorteando y aprendiendo? Es todo perfecto. Todo perfecto a veces. Desde el punto de vista del aprendizaje. Eso es, no es que sea perfecto y todo color de rosa y arcoíris, no, cosas que duelen, que son muy... Pero todo está perfecto. Entonces, ¿para qué preguntarnos? Pues tú vete viviendo y ya irás viendo. No sé. Yo digo, cuanto más mayor, más pasos que explicar, de comprender, de entender, no de comprender, de entender. Voy a hacer una pregunta un poco extraña, creo. Para Teresa. Para Teresa. Lo raro. No, mira tú quién quieres que te conteste. Puede ver que en esos momentos que hay, el alma está evolucionando dentro de un cuerpo que tiene su encarnación en ese momento. Y puede, por así decirlo, que ese alma esté descansando, es decir, que haya encontrado un cuerpo en el cual está él evolucionando, pero que no pasen grandes cosas. Es decir, que a esa persona que está reencarnada no le pasan grandes cosas. Es decir, el alma es como si estuviera descansando y bueno, pues a la siguiente ya veremos a ver. Es decir, que no está para aprender ni de sufrimiento, ni de alegrías, ni simplemente pues un día, mira, Isaac Jaulí, no sé si le conocéis, es un miembro de Sociedad Teosófica y habla muy bien y mucho del alma. Y un día dijo que hay almas que han venido de vacaciones
porque han tenido, sí. No veis gente que parece que han venido de vacaciones, que ni trabajan, ni necesitan trabajar, ni tienen cosas, que tienen una vida tranquila y guay, ¿no? Y decía que son... Nunca les pasa nada. Eso, y que encima tienen todo ya resuelto. Pero dice que son almas que han sufrido tanto o han tenido tantas experiencias dolorosas en la vida anterior o en las vidas anteriores que vienen como para descansar. Es normal, está bien, no hay que tenerles envidia, es así. Es que han sufrido mucho. Dios. Yo quiero decir algo, porque esta hay una ciencia que además me parece que es una ciencia que es constatable, o sea, que no son pajas mentales. Si uno se asoma a esto con seriedad, puede llegar a ver que hay información recogida y que uno puede experimentar de primera mano esa información recogida. Y dicen, tú antes de encarnar se organiza la jugada y te organizas en conjunto con otros. Y puedes coger más tarea o menos tarea. Depende, entonces hay veces que te toca tener que pasar por situaciones y veces que no te tocan tantas. Y a veces hay necesidades del guión, porque no estás tú solo, hay más gente. Pero siempre hay un asentimiento de el ser que viene a vivir esa experiencia a lo que toca. O sea, nunca es un papel impuesto. Puede ser con más cartas, con más experiencias, con menos, pero siempre preguntan. Yo he aceptado siempre el guión que voy a atravesar. Que nunca es totalmente baldío, porque la encarnación es una experiencia muy preciosa, es muy caro, que a veces una vez que ya que lo tienes parece que lo banalizas fácil, pero es una oportunidad muy preciosa y a lo tonto morrón no pasa nunca porque supone mucha inversión de recursos. Sí, dicen que es muy difícil. Ay, escuché una vez una comparación, no me acuerdo, que es muy difícil encarnar porque el alma, porque tiene que haber, se tienen que poner las circunstancias. O sea, imaginaos dos padres con las características precisas, el lugar concreto, las condiciones exactas de tiempo, de momento, de todo. El alma encarna justo en el sitio donde necesita, en el momento. Entonces no es tan fácil encontrar. No es tan fácil encontrar un padre y una madre que sean acorde con lo que necesitas, ¿no? Entonces por eso es tan precioso encarnar, ¿no? Que no es tan fácil. Y aparte, que la oportunidad siempre existe, es decir, el guión que nos haya tocado para una encarnación puede tener determinadas exigencias que te pueden facilitar determinados aprendizajes, pero está en nuestra mano la posibilidad de no aprovecharlo en absoluto y también la posibilidad de trascender, o sea, de optimizar esa experiencia, porque uno puede utilizar eso para hacer lo justo, ¿no? Para sacar el 5 o para pasar las experiencias, o puede utilizarla para llegar hasta el final. O sea, no olvidemos que estamos en el Kali Yuga y en este momento, ¿quién dice que es posible y que no? ¿Hasta dónde yo puedo llegar? Estas son las experiencias que voy a atravesar, este es el aprendizaje que está propuesto, pero nadie dice que yo no pueda llegar más lejos que eso, utilizando las experiencias, expandiéndolas a tope. ¿Hasta dónde puedo llegar yo en el camino, ¿no? Ese camino, decimos, el fin de la evolución humana. Bueno, estamos aquí, no sabemos... Y esta oportunidad está viva ahora mismo. O sea, tú puedes hacer lo que toca y puedes hacer más. Si encuentras la manera, y que lo hay. O sea, hay margen para optimizar. Me parece a mí. A mí, con lo que dijo Enrique, me cabe otra posibilidad. Y es que, claro, igual hay almas que vienen desde fuera de vacaciones, porque no les pasan cosas terribles, ni tienen grandes tragedias de aprendizaje. Pero se me ocurre que igual hay personas que vienen... almas que encarnan para dar. Entonces no hace falta que tengas tragedias y situaciones difíciles y que resolver. Igual solo es alguien que va a dar, ¿no? Y es alguien que tiene una vida cómoda, fácil, ¿no? Que facilita la vida a algunos que tienen al lado, ¿sí? Y que siempre tiene una sonrisa o siempre tiene una mano tendida y dices, vaya vida más sosa has tenido, ¿no? Le pueden decir a alguien, dicen... Depende de donde lo mires también, ¿no? Como todo. Igual alguien parece que está de vacaciones y dices, joder, ¿estarás de vacaciones? ¿Que no te pasa nada gordo? Igual has venido a dar a eso. Vas andando por la calle y vas dando así sigue buen rollo, ¿no? Pero y estás evolucionando, aunque pero esté en una vida cómoda. también es aportar el estar en una vida cómoda haciendo así cositas, ¿no? No sé. En realidad no tengo ni idea. Pero lo pasamos bien. Es que todo esto es puramente teórico, porque no podemos tener, sí, vemos cositas, ¿no? Pero
solo podemos decir la teoría, tampoco sabemos. ¿Tú sabes si se juntan en un despacho antes de encarnar las almas? Es que igual no te me acuerdo. da culpa, dices, jo, tengo una vida muy fácil, y dices, ¡ay, por Dios! ¿No? Sí. No estoy aprendiendo, dices, pues igual sí, de otra forma. Pues el libro los libros que todos que se ha hablado, eso está muy bien esos dos libros, ¿no? Muchas vidas, muchos maestros. Esa es la historia de un psiquiatra, Brian Weiss, que era muy racionalista, muy cartesiano, muy así, muy mental, muy así, y que no podía curar a una paciente, que no conseguía nada con ella, no conseguía nada. Y al cabo de un año, creo, empezó con hipnosis. Dijo, voy a probar con hipnosis, y empezó a tratarla con hipnosis, y de repente, y él anota, no sé si grababa las sesiones, ¿no? Grababa y luego, o escribía, no, grababa. Sí, que está su voz también. Y ella empezó a hablarle de otras cosas, de vivir otras vidas, volvía a otras vidas. Entonces él, que era muy cartesiano, al principio se decía, pero esto es una locura, o sea, no se le puede sospechar de haberse inventado, ¿no? Porque él se quedó y empezó a hablar de otras vidas, de sus otras vidas, y está muy bien el libro. Y el otro, el plan de tu alma es eso, las almas que se juntan. Bueno. Bueno, otra cosita. Es muy tarde, ¿eh? ¿Es muy tarde? Son las 9 menos cuarto. No es una hora 3/4 hablando. 1:30. ¿Tenéis más preguntas? ¿No? Bueno, ahora vamos a hacer un jamón, ¿eh? ¿Eh? Sí. Vale. Bueno, pues nada. ¿Vuestras almas están contentas? ¿Cómo lo veis? Yo no soy más contenta. Sí, pues mira, qué bien. Qué bien. Me dijo un cura hace años, bueno, a toda la clase, que nosotros estábamos como en una antesala y que en esa antesala nosotros decíamos dónde queríamos ir, con quién queríamos ir. Entonces, se me quedó aquí en la cabeza, pero a través de los años digo, jolines, y yo he pensado venir aquí, a esta familia, y ahora cuando estamos hablando de tantas cosas, pues ya me quedo más tranquila. Sí. Es como lo de las Sí, lo mismo. Sí, claro, dices. Sí, los padres los hemos elegido. Hemos elegido nosotros, nadie nos ha obligado. ¿Por qué habré elegido yo? Pues ahora ya me quedo. Pues para algo será. Parece que elegimos desde un enfoque diferente al que tenemos ahora mismo. Sí. Claro, le preguntas a tu personalidad, ¿y tú cómo quieres encarnar? Dice yo, tía buena, inteligente, forrada. Pero claro, eso es mi personalidad. ¿Mi alma qué diría? Lo que te falta aprender ahí. Ya tocará algún día, ¿no? Bueno, pues nada, si no hay más preguntas lo dejamos aquí. ¿Os parece? Bueno, a vosotros, muchas gracias. Muy santi. Gracias por soportarnos.